Esdras capítulo 1, el que no tiene su Biblia puede seguirnos en la pantalla. Y dice así el versículo 1 hasta el versículo 4, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos en tu casa. Es una delicia, es un gozo reunirnos. Bien dijo el salmista: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el salmo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, que tú envíes bendición y vida eterna, que tu palabra sea de provecho, de beneficio para cada uno. Delante de ti estoy yo, Señor, y te pido que sea como un vaso que tú uses para tu gloria y para tu honra, de manera que este pueblo tuyo sea bendecido por amor a ellos y por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria a Dios. Hoy tomamos esta serie en el libro de Esdras y Nehemías. Hay que decir de que Esdras y Nehemías son libros históricos. Hay tres libros históricos que narran la vida de Israel después del cautiverio de Babilonia. Desde que entraron, cuando salen de Egipto y entran a la tierra prometida, hasta el día en que Babilonia vino, destruyó el templo, quemó la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivo a una parte de los habitantes de Judá y Jerusalén. Hasta ahí tenemos lo que fue el periodo de la entrada a la tierra prometida hasta el cautiverio de Babilonia. Y la mayoría de los libros históricos tienen que ver con eso, pero hay tres que hablan cuando ya han regresado. Y esos son Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Son tres libros históricos post-Babilonia. También hay tres profetas que hablaron o que escribieron en el tiempo después de Babilonia. Ellos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien interesante, porque Ageo y Zacarías van de la mano, están combinados, el mismo periodo, eran diferentes el uno al otro y trabajaron de la mano. Ageo y Zacarías, esos dos profetas. Y en los libros históricos, Esdras y Nehemías también van de la mano y también son opuestos el uno al otro. Esdras es un sacerdote del linaje del sumo sacerdote Aarón, y Nehemías es un hombre común y corriente, un laico, como se le llama, ¿verdad? Alguien que no es un ministro o líder espiritual, un laico común y corriente con un ministro que era Esdras. Así es que Esdras y Nehemías van de la mano, como lo es Ageo y Zacarías. Bien interesante este periodo, porque se ha cumplido la palabra del Señor. Esdras va a hacer un énfasis extraordinario en la palabra. Se va a dar un avivamiento grande en el tiempo de Esdras con Nehemías. Nehemías también lo registra. Y el avivamiento vino a través de la palabra, a través de la lectura de las escrituras y el enseñarla, predicarla, el oír la palabra, y eso trajo un avivamiento. Fíjese que el cautiverio a Babilonia, el castigo que Dios les dio, varios de ellos murieron. Una parte de la nación de Israel murió a espada, otra parte murió de hambre, y otra parte fue llevado cautivo a Babilonia y a otras partes, a otras naciones del mundo. Pero eso no cambió el corazón de Israel, no los transformó, no hubo un avivamiento a través de eso. Pero cuando regresan a la tierra prometida, cuando regresan a Jerusalén, miramos que ahí se da un avivamiento, y el avivamiento es a través de la palabra
del Señor. Es extraordinario cuando le ponemos atención a esto, a Esdras, cómo fue un hombre dedicado a la palabra, hace énfasis siempre en la palabra del Señor. Y yo creo que eso es bien importante para nosotros. Hay una gran enseñanza para nuestros días, que la palabra del Señor debe ser principal en nosotros. La palabra del Señor nos debe dirigir, la palabra del Señor nos limpia, nos alimenta, y yo creo que nos protege de la falsedad, nos protege de la corrupción espiritual, nos protege del adulterio espiritual cuando nosotros nos mantenemos en la palabra del Señor. Yo creo que un avivamiento genuino se da con la palabra del Señor, tomado y basado en la palabra del Señor, es cuando hay cambios en la vida de los hombres. Yo creo que a Esdras no le hemos dado el nivel que él se merece. Hace unos meses atrás, un tiempo atrás, estuvimos viendo los hombres que trascendieron por el temor a Dios, y tomamos 7 hombres que fueron extraordinarios y que podemos aprender bastante de ellos. Entre ellos estaba Abraham, José, Moisés, ¿verdad? Daniel, y mencionamos esto, pero no tomamos a Esdras. Pero hoy, este día, yo quisiera poner a Esdras allí, entre estos hombres que impactaron a la nación de Israel y que también han impactado nuestra vida. Creo que no le damos el crédito merecido a Esdras, pero hoy yo quiero dárselo y quisiera ponerlo ahí entre los hombres que han impactado. En esa serie que tomamos, ya que hoy comenzamos una nueva serie, quiero comenzar con Esdras y también poniéndolo al nivel de estos grandes hombres de Dios que tuvieron una fe tremenda. Sabe que nos dice en Esdras capítulo 7, nos dice que él es descendiente de Hilcías y da su genealogía muy exacta, la genealogía de Esdras, y miramos que es descendiente de Hilcías. ¿Quién es Hilcías? Era el sumo sacerdote que en el tiempo de Josías, el rey Josías, encontraron el libro de la ley, y Hilcías fue parte de eso. Leyeron la ley y dice que Josías, el rey, se quebrantó por todo el pecado que habían cometido y porque habían descuidado la palabra de Dios. Y Dios los perdonó, Dios los restauró a la nación. En el tiempo de Josías hubo un avivamiento tremendo, y Hilcías, como sumo sacerdote, fue parte de ese avivamiento. En el tiempo de Esdras también hay un gran avivamiento, que es a través de la palabra del Señor. Sabe de que se cree que fue Esdras el que escribió el Salmo 119, y por diferentes razones. Una es de que él le pone un gran énfasis a la palabra del Señor. El Salmo 119 es conocido por ser el salmo más grande de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Además de eso, que está en el mero centro de la Biblia, en el mero centro de los 66 libros, ahí está. Y habla de la palabra del Señor, de los beneficios, de las bendiciones de la palabra del Señor. Y Esdras conocía todos estos beneficios. Además que es un acróstico, el Salmo 119, y va en orden. Con la letra, por así decir, en nuestro abecedario es A, B, C, D hasta la Z, ¿verdad? Entonces, en lo que es el abecedario de los hebreos, también cada letra va en orden, y por eso es que era fácil para los judíos memorizar el Salmo 119. Nosotros, cuando pensamos en memorizar Salmo 119, nos da dolor de cabeza, porque es el más grande, 170 y algo versículos, y los niños hebreos se lo memorizaban, pero porque va en un orden alfabético, y es más fácil así de recordarlo por el orden y porque es acróstico, y por esa razón era fácil de recordar. Así es que Esdras se cree que es el autor de ese salmo, está en el centro de la Biblia. Además de eso, que fue Esdras el que va a organizar lo que es las sinagogas. En el tiempo que estuvieron en Israel, desde que entraron a la tierra prometida hasta el exilio de Babilonia, no habían sinagogas, todos iban al templo, había un solo templo y tenían que ir para allá al templo. Pero después, cuando estuvieron cautivos en Babilonia y regresan, miramos que Esdras organiza lo que serían las sinagogas, que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús estuvo en varias sinagogas. Dice la Biblia que Jesús acostumbraba el día sábado, el día de reposo, estar en una sinagoga, y usualmente le pedían a él que él diera la palabra, que él diera la lectura y diera la enseñanza del día, porque él era un maestro, un rabino. Así es que fue Esdras el que organizó esto con tal de educar al pueblo, con tal de que el pueblo se mantuviera en un avivamiento constante,
y dedicado a la palabra del Señor y el servicio a Dios, y que no se volvieran a extraviar como pasó cuando Dios los castigó, cuando vino Babilonia y se los llevó cautivos. Así es que es Esdras el que organiza eso, y además de eso, por esa razón también, o va entrelazado, que organiza lo que sería la orden de los escribas. Él es el primer escriba, y va a organizar lo que serían los escribas que estaban en cada una de estas sinagogas, y él es como el fundador de todo esto, y creo que no le hemos dado el crédito que él se merece. Esdras, siendo descendiente del sumo sacerdote, él tenía que haber oficiado en el templo, pero Esdras no tuvo la oportunidad de oficiar como lo hicieron sus antepasados en el templo, porque el templo no existía. Así es que él no pudo oficiar como sumo sacerdote, pero él se dedicó a la palabra del Señor. Se dedicó a organizar al pueblo, a educar al pueblo en la palabra y enseñarles la palabra del Señor. Y yo creo que es bien interesante, porque Esdras tenía que ser el sumo sacerdote y tenía que haber estado ministrando en el templo, pero no lo hizo jamás en su vida, sino lo que él se concentró fue en la palabra y que el pueblo entendiera palabra. Dice la Biblia que usted y yo, como discípulos de Jesús, somos una nación de reyes y sacerdotes. Y nosotros también, igual que Esdras, nunca hemos tenido la oportunidad de quemar un sacrificio, de tomar el incensario y que el humo ese agradable, olor grato, suba al Señor. Nunca hemos hecho esos ritos que hacen los sacerdotes o que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero igual somos sacerdotes nosotros, y yo creo que nuestro enfoque debe ser la palabra del Señor, la adoración, la alabanza al Señor, que era parte del sacerdocio de Israel. Y Esdras hizo así mismo. Así es que bien interesante la vida de Esdras. Habiendo dicho eso, vamos a entrar. Esdras está dividido en dos partes, del capítulo 1 al 6. Se nos dice acerca del primer grupo, que salieron alrededor de 50,000, para redondear el número, 50,000 personas que salen de Babilonia, judíos que regresan a Jerusalén con el fin de edificar la casa del Señor, el templo. Ahí nos narra lo que fue Zorobabel y Josué, pero en el capítulo 7 ahora sí admiramos a Esdras. Esdras escribió esto como historia, pero en el capítulo 7 en adelante escribe lo que él personalmente ha vivido y qué fue el aporte de él para la nación de Israel al regresar de Babilonia, del capítulo 7 al final. Nos dice acá: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, me ha ordenado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Sabe que la Biblia es un libro de profecías de lo que va a acontecer en el futuro. Y cuando se escribieron en lo que eran los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos estos profetas, varios de lo que ellos dijeron ya se ha cumplido. Y aquí miramos en este capítulo 1, en los primeros versículos, miramos el cumplimiento de varias profecías que se han cumplido y se cumplen acá en el capítulo 1 de Esdras. Bien interesante, porque en Mateo también en los primeros capítulos miramos el cumplimiento de muchas profecías. Dicen de que hay alrededor de 300 profecías acerca de la primer venida de Jesús, cuando Jesús nace en Belén, y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, todas ellas, como 300 dicen, que se cumplieron en la vida de Jesús. Entonces en Mateo capítulo 1, capítulo 2, Lucas también, el capítulo 1 y 2, miramos el cumplimiento de estas profecías de la vida de Jesús. Se nos decía la profecía que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Se nos decía la profecía que iban a nacer en Belén, y estos son diferentes profetas, Zacarías, Isaías y diferentes lugares. Se nos decía que iba a regresar, iba a salir de Egipto. Se nos decía también que iba a ser llamado Nazareno, y muchas profecías así que se nos dijo acerca del nacimiento de Jesús. Y Mateo lo pone todo en orden y nos dice cómo se cumplieron todas esas profecías
que estaban en el Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Y después quedan las otras profecías del ministerio de Jesús y de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que también son otras profecías que se cumplen al final de los 4 evangelios. Pero ahí miramos cómo se cumplen las profecías del nacimiento de Jesús, y aquí en estos versículos hay varias profecías que se están cumpliendo y quiero llevarlos a la primera. Dice acá que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Jeremías dijo de que el cautiverio, decía el Señor, iba a ser por 70 años, iban a estar cautivos en Babilonia 70 años. Y yo quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 25, y en varias partes de Jeremías aparece, pero por el tiempo vamos a ir nada más a Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces Jeremías profetizó que Israel iba a ser llevado cautivo. Sí, va a ser castigado porque se dieron a la idolatría y a tanto pecado y no quisieron escuchar a Dios ni a sus profetas, por lo tanto iban a ser castigados. Pero también la profecía daba una buena noticia: iban a ser castigados 70 años, pero iban a regresar, al cumplidos los 70 años, iban a regresar a Jerusalén. Sí, el templo iba a ser destruido y la ciudad iba a ser quemada a fuego, pero iban a regresar y iban a reconstruir los muros e iban a edificar el templo de Israel. Así que aquí se está cumpliendo esto de los 70 años. Interesante, porque Daniel está cautivo en Babilonia y ahora ya Daniel está con los de Medo Persa, está en el reino de Medo Persa. Y en Daniel capítulo 9, Daniel entiende que Jeremías era un profeta de Dios, y en Daniel capítulo 9, versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, esto es de Asuero, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel tiene una copia de lo que Jeremías había profetizado antes, 70 años atrás, antes de 70 años, y él lo leyó y él creyó. Y dijo: esto es lo que el Señor dijo por boca de Jeremías, que van a ser 70 años. Y estaban por cumplirse los 70 años. Y él empezó a orar. Y usted ve el capítulo 9, una oración poderosa que hace Daniel, invocando el nombre del Señor a favor de su pueblo, su nación Israel, y también pidiéndole al Señor dirección para su vida. ¿Qué va a hacer él? ¿Será que Daniel tiene que regresar, ya ancianito y todo, porque ya está como de unos 80 y algo años de edad? Cuando llegó a Babilonia era un jovencito de 17 años. Ahora ha servido durante todo el imperio de Babilonia y de los Medo Persas los primeros años. Tiene como 80 y algo años de edad. Y él ora al Señor: Señor, así ha dicho que 70 años serían, y estamos por cumplirse los 70 años. ¿Qué vas a hacer? Dios no le permitió a Daniel regresar. Daniel siempre se quedó en Babilonia, ahora con los Medo Persas, sirviendo allí para cumplir su propósito. Pero miramos cómo esta profecía se cumple. Daniel lo miró, que se cumplió la profecía de Jeremías. Hay otra profecía, pero más poderosa todavía, que se dio 200 años antes de Ciro. Yo quiero llevarlos a Isaías capítulo 44 y versículo 28. Isaías 44, versículo 28. Creo que la palabra del Señor es bien poderosa. Cuando leemos la Biblia y le ponemos atención y somos honestos en querer escudriñarla y conocer la verdad, nos damos cuenta que Dios es verdadero. Dios es sumamente veraz. Él es Dios y Él es verdad. Yo sé que a los muchachos en la universidad tratan de confundirles, decirles que la Biblia tiene muchos errores, y por ahí hay shows en la televisión que nos dicen: no, es que se ha interpretado tantas veces, desde el hebreo se fue interpretando a diferentes idiomas, a tantas traducciones, que ya no tenemos la palabra genuina, y tratan de traer confusión a los jóvenes y a los adultos. Pero la palabra del Señor es verdad,
Y mire lo que dice Isaías, 200 años, aproximadamente 200 años antes de que naciera Ciro, que no es judío, no es de Israel, él es un persa que está relacionado con los medos y los persas, y dice así el versículo 28, Isaías 44, 28, que dice de Ciro, esto está hablando Dios, y Dios dice de Ciro, es mi pastor. Ciro es mi pastor, dice, o sea que es uno de los pastores que el Señor encomienda, y cumplirá todo lo que yo quiero, dice Dios. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. El Señor dice, Ciro es mi pastor, y a este pastor yo le mando que dé la orden que Jerusalén sea edificada y que se edifique el templo, y va a cumplir lo que yo le digo. Imagínense, 200 años, ni había nacido. Continuemos en el capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Le llama a su ungido, le llama a su pastor, ¿verdad? David fue pastor de Israel y conocemos los pastores de Israel, hombres de Dios. Pero también el ungido es Cristo Jesús, y los ungidos eran los reyes de Israel. El ungido, Saúl fue el ungido del Señor, dijo David, pero a Ciro también el Señor dice, él es mi ungido, yo lo he ungido, yo lo he puesto como rey, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, aflojarle los lomos a los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, le dice a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el eterno Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No hay Dios fuera de Dios más que el único Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese Dios poderoso? Gloria a Jesús. Esto es impactante, cómo Dios le pone el nombre a Ciro, que es un rey pagano, no es de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Israel, es un persa, y cómo Dios lo llama por nombre y dice, yo lo he puesto. Y aquí se está cumpliendo esa profecía de Isaías, y la profecía de Jeremías se está cumpliendo acá. Pero ¿saben por qué este hombre Ciro fue transformado y reconoce al Dios del cielo? Y yo creo que esto fue porque a la par de él estaba otro profeta. Isaías fue un gran profeta, profetizó 200 años antes de Ciro. Jeremías fue un profeta extraordinario, profetizó unos 80, 90 años antes de Ciro. Pero a la par de Ciro hubo un primer ministro, un gobernante que trabajó a la par de él, en vivo, en persona, que se llama, ¿cómo se llama ese profeta? Daniel, que también es un gran profeta. Pero Ciro conoció a Daniel, le dio la mano, lo puso de gobernante del imperio de Ciro, y Daniel estuvo a la par de Ciro. Imagínense usted. Y el testimonio de Daniel lo sabemos, un testimonio intachable, un hombre de Dios que tanto Nabucodonosor, Belsasar, Darío y otros más reconocieron de que este hombre era un hombre de Dios. Y Ciro tuvo la oportunidad de conocerle y ser impactado por Daniel. Y Daniel, estoy seguro que le ha de haber mostrado las profecías de Jeremías y las profecías de Isaías, y se ha de haber sorprendido que su nombre estaba escrito allí y que todo esto ya se había cumplido en la vida de Ciro, que el Señor le entregó todas las naciones. Y por eso es que Ciro dice de esta manera, dice de que el Dios del cielo es el que le ha ordenado, le ha mandado. Así ha dicho Ciro. Regresamos a Esdras capítulo 1 versículo 2, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado
todos los reinos de la tierra. Él reconoce, es Dios el que me lo ha dado y me ha mandado, me ha dado orden. ¿Cuántos presidentes del mundo dirán, es Dios el que me ha puesto aquí? ¿Cuántos hombres pueden decir eso? Que es Dios el que me ha puesto. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios es el que quita y pone reyes. Y aún los reyes malos y aún los presidentes malos, sin la voluntad de Dios, ellos no pueden quedar ahí. Imposible. Y Dios muchas veces al pueblo le da lo que el pueblo cultiva. Y entonces les da hombres corruptos, hombres que guían a la nación por malos pasos. Y les da esa clase de líderes. Y Dios es el que los pone. Pero también Dios le da buenos líderes al pueblo para que los dirijan en un camino recto y en prosperidad. Pero Dios es el que pone. Dios es el que pone. Y a mí siempre eso me llama la atención. Porque yo digo, wow, entonces Dios puso a Ronald Reagan y también puso a Bill Clinton. Dios puso a Bush y puso a Obama. Y ahora Dios puso a Trump, que no tiene buena fama entre los latinos. Pero Dios lo puso. Dios lo puso. Entonces yo entendí eso. Ustedes saben muy bien, yo mi posición acerca de Barack Obama, el primer presidente afroamericano, contentísimo de que fuera afroamericano y que se cumpliera lo que Dios le había revelado a Martin Luther King Jr., el pastor King bautista que peleó por los derechos de los negros y de todas las minorías de Estados Unidos. Y él dice que tuve un sueño y miré a Estados Unidos que no había discriminación. Entre negros y blancos se daban la mano los niños y tuve un sueño. En ese sueño que el Señor le mostró también cuando él, en su último speech que dio, su último discurso que dio antes de morir esa noche, dijo, he visto la tierra prometida, yo no voy a entrar. Yo quisiera tener longevidad, quisiera tener larga vida y todos queremos larga vida y eso tiene su tiempo porque viene la vida eterna. Pero Dios me ha mostrado la tierra prometida y no voy a entrar. El Señor le hizo saber, vas a morir. Esa noche lo mataron. Pero dice, he visto la tierra prometida, he visto que las cosas van a cambiar. Y entonces yo contento porque un afroamericano quedó presidente de Estados Unidos. Siempre hemos querido eso, que un negro, que un latino, que no haya discriminación y que pueda quedar en la posición más alta de poder. Por una parte contento, pero por otra parte yo sabía de que venía influenciado muy negativamente a favor del aborto. Como senador apoyó el aborto parcial, que a los 9 meses, si no ha nacido, pueden matar al niño y sacarlo muerto de la mamá, cosa que eso es terrible. Ya el aborto es terrible, pero el aborto parcial es, imagínense, ya formado el niño. Él y Hillary Clinton y otros más apoyaron eso. Apoyaba la agenda homosexual 100%. Fue, en vez de ser el presidente afroamericano, fue el presidente homosexual. Bill Clinton dijo, yo soy el primer presidente afroamericano. Tocaba el sax y los negritos lo querían bastante a Bill Clinton. Y él dijo, yo soy negro como ustedes y yo soy el primer presidente negro. Y el primer presidente negro de verdad fue el primer presidente homosexual, porque salió del closet y dijo, yo apoyo el matrimonio homosexual, y empujó como agenda número 1 de su ministerio el movimiento homosexual, que lo metió en todas partes. Hasta la Corte Suprema en el tiempo de él lo legalizó. Y por esa razón es que yo estaba en contra de él. Se salió del closet y se hizo el primer presidente homosexual. No literalmente, porque estaba casado con Michelle Obama y tenía 2 niñas, pero estaba casado con la agenda homosexual. Y yo por eso siempre peleé contra él y estuve en contra de él, pero yo entendí de que Dios lo había puesto. No sé por qué, pero Dios lo puso. Y quizás porque la nación se lo merecía, no lo merecíamos como nación. Entonces, aunque él era el presidente y yo no estaba de acuerdo con él, yo tenía que orar por él. Y creo que es por el que más oré de todos. Me acordaba de orar por él siempre, porque yo sabía que era el presidente y oraba por él y oraba por Michelle Obama y por sus 2 niñas. Señor, guárdalos, protégeles, ayúdale, que de alguna manera pueda ver. Y yo estoy orando bastante por él. Por Trump casi no he orado, tengo que arrepentirme, tengo que empezar a orar por Trump. Pero por Obama estuve orando bastante porque yo estaba mucho en contra de él. Dios es el que pone. ¿Cuántos reyes pueden conocer eso? ¿Será que Obama reconoció que Dios lo puso? ¿Será que Trump reconoce que Dios lo puso? Por ahí hay algunas indicaciones que algunos presidentes han reconocido a Dios, ¿verdad? Y tenemos históricamente presidentes de Estados Unidos que han reconocido a Dios. No sé si los presidentes latinoamericanos han reconocido que Dios lo ha puesto. Pero este Ciro, que es el emperador del mundo conocido,
él reconoce, Dios es el que me ha puesto. Porque ya lo había dicho 200 años atrás. Dios lo había dicho y Él es el que me ha dado todas estas naciones. Y además de eso me ha mandado, me ha ordenado que le edifique casa, que le edifique templo. Esto es bien interesante porque Dios no se deja sin testimonio. Bien poderoso esto. El primer emperador, el más fuerte de todos, tuvo a su lado a Daniel, Nabucodonosor, y tuvo una visión extraordinaria, un sueño. Y dijo, quiero que vengan todos los adivinos, todos los agoreros, brujos, todos los sabios de toda la nación de Babilonia, y quiero que me den la interpretación del sueño que he tenido. Pero no les voy a contar el sueño porque se me ha olvidado. Quiero que me den la interpretación. No, eso es imposible. Nunca jamás un rey pidió de que le den la interpretación de un sueño sin él antes contar el sueño. Tienes que contarnos el sueño. Ya conozco que ustedes son perversos y lo que quieren es que yo les cuente el sueño para inventarse cualquier cosa. Yo voy a saber que el sueño es verdadero si ustedes me dan la interpretación. Si la interpretación es verdadera, si ustedes me dicen cuál es mi sueño. Y claro que nadie podía hacer eso. Pero ¿qué pasó? Un joven, Daniel, con sus 3 amigos hebreos, le dijeron cuando se iban a matar a ellos también, espérense, vamos a orar. Y Dios le reveló el sueño. Cuando Daniel le contó el sueño, el hombre se cayó de rodillas, quiso adorar a Daniel, pero Daniel hizo bien claro, es el Dios del cielo que tú le has revelado. Y tú eres la cabeza de oro, tú eres rey de reyes, le dice. Tú eres el primer emperador que va a venir a nivel mundial y tú eres el primero. Y le da la descripción de todo lo que el Señor va a hacer. 4 reinos. El primero Babilonia, el segundo Medo-Persa, que es el que estamos viendo ahorita, el tercero Grecia y el cuarto Roma. El primero, Nabucodonosor, usted lee el libro de Daniel, en el capítulo 4 dice, yo Nabucodonosor reconozco al Dios del cielo. En el capítulo 1 dijo, denle honra al Dios del cielo, al Dios de Daniel, porque ese es el verdadero. En el capítulo 2 también manda a que adoren al Dios de Israel. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 él mismo da su testimonio como él reconoce que no hay Dios más que el Dios del cielo. Impactante, el primer emperador del mundo reconoció de que hay un solo y verdadero Dios. El segundo de la segunda nación que tomó al mundo entero, los medos persas, lo estamos viendo que él mismo está diciendo acá, yo doy un decreto y ordeno que regresen y edifiquen una casa a Dios, al Dios del cielo, al verdadero Dios. Poderoso, interesante. El tercero fue Alejandro Magno, y les he contado en algunas ocasiones, especialmente a los jóvenes, cómo fue de que ahí fue donde yo ya me confirmé en la palabra. Yo ya era cristiano y todo, estaba en la universidad, pero cuando leí el libro, un libro clásico histórico de la vida de Alejandro Magno, Alexander the Great, Plutarch se llama el autor, que hizo la biografía de Alejandro Magno, cómo venía a destruir a Jerusalén, y cuando llega ya para destruirlo, ha salido una procesión de sacerdotes. Y cuando llega Alejandro Magno, porque nadie puede someter a Jerusalén porque es una ciudad rebelde, y dice, yo mismo voy a ir, voy a deshacer esta ciudad. ¿Cómo es que no se quieren someter? Pero cuando llega, se baja de su caballo y se postra delante del sumo sacerdote. Y cuando se levanta está llorando. Y esto yo lo leí en un libro secular. Y él se levanta llorando. Y a mí se me hace bien interesante cómo Alejandro Magno, postrado delante del sumo sacerdote de Israel, llorando. Y la razón es esta. Le dice, hace 2 semanas, en las visiones de la noche, en mis sueños, te miré justo vestido así, con las 12 piedras de diferentes colores en tu pecho, la mitra que dice aquí, santidad a Jehová, en hebreo, como esas letras que están acá, en letras de oro, santidad a Jehová, el pectoral y todo su vestuario, y dice, yo te miré en mis sueños. Y pensó que era Dios mismo y quería adorarlo. Y él dice, no, ponte en pie, somos hombres. Y dice que le dijo, ya Dios nos había dicho de ti, lo mete a Jerusalén y le enseña el libro de Daniel. Y en Daniel, usted lee el capítulo 10 de Daniel, los capítulos ahí, se va a quedar impactado cómo Dios revela a Alejandro Magno. Es el mismo, y Alejandro no sabía que Dios había hablado de él también. Dios había hablado de Ciro, y Ciro lo entendió, y Alejandro Magno también lo entendió cuando se dice que iba a venir de Grecia, un emperador que iba a conquistar bastante, y que su reino iba a ser dividido en 4. Eso no lo miró Alejandro hasta que después de su muerte se dio exactamente. Ahí fue cuando en la universidad yo voy y leo Daniel,
y digo, Dios es verdad. Desde allí hasta el día de hoy no he dudado jamás en que Dios existe. Yo me hice cristiano y por ahí dudaba, será, porque me metían dudas en la universidad. Pero cuando leí el libro de Daniel y cómo todo lo que nos habían enseñado de los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y que justo así Daniel lo había profetizado, dije, Dios es verdadero. Desde ahí hasta el día de hoy jamás he dudado que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que es el Dios de la Biblia, el Dios que nos dio la palabra. Gloria a Jesús. Él es verdadero. Nabucodonosor de Babilonia, Ciro de Medo-Persa, Alejandro Magno de Grecia reconoció a Dios. Imagínense, 3 líderes importantes. Ahora en Roma fue el cuarto y fue el más espantoso y el más terrible. No sé si Augusto César, no sé si conoció algo de Dios, no lo sé. Pero sí sé que Nerón supo de Dios, mandó a matar a varios cristianos y mató al apóstol Pablo, Nerón. Y varios otros emperadores romanos conocieron de la iglesia de Cristo Jesús y la persiguieron. Y hubo un emperador romano que dijo, yo me voy a hacer cristiano. Y ese fue Constantino, emperador de Roma. Dijo que se iba a ser cristiano, pero lástima que lo que hizo fue una mezcla del paganismo romano con lo cristiano, y por ahí se pervirtió la iglesia para que se cumpliera la profecía de Jesús, que el reino de los cielos era como una mujer que echaba tanto de levadura y se leudó toda la masa. Hipocresía y maldad en la iglesia se hizo bien grande, pero con mucha falsedad y mucha hipocresía y mucha levadura. Pero los 4 emperadores o 4 gobiernos que han gobernado al mundo, los 4 de alguna manera se han dado cuenta de que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y por eso es que yo digo que Dios no se deja sin testimonio. El Señor deja testimonio, porque nadie va a poder decir yo no sabía. Ninguno de estos líderes va a poder decir. Nosotros no vamos a poder decir yo no sabía, a mí nadie me dijo. El Señor se ha dejado un testimonio. Se ha dejado un testimonio en la creación, en los cielos, la tierra, las estrellas, todo cuenta la gloria de Dios. Y si eso fuera poco, nos ha dado una revelación escrita para que nosotros sepamos que hay un Dios que nos ama, que nos creó, que nos hizo y que ha proveído un medio de salvación. Y ese medio de salvación es Cristo Jesús, su Hijo amado, a quien Él envió a esta tierra. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjese que dice acá el Dios de los cielos. Interesante. Esdras, Nehemías se refieren al Dios del cielo, y los libros que son post Babilonia se refieren al Dios del cielo. Antes de eso no se referían al Dios del cielo. En el tiempo de Abraham y todo eso, Moisés, teníamos otros nombres: el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Dios de Israel. Dios estaba presente con el pueblo desde que salen de Egipto, cuando se edifica el tabernáculo, en la Shaquina de Dios. Construyen el templo y la Shaquina viene y mora en el templo. Dice que los sacerdotes no podían estar en pie, todos cayeron al piso y no se podían parar cuando desciende la Shaquina de Dios y llena ese templo. Desde ahí la Shaquina es la presencia, es como una nube que les acompañó en el desierto de día y columna de fuego por la noche, columna de humo o de nube en el día. Después desde el tabernáculo estaba, después desde el templo. Pero Ezequiel miró en visión cómo la Shaquina se fue. Y cuando la Shaquina se fue es cuando el templo fue destruido. No puede ser destruido por Babilonia hasta que se fuera la presencia del Señor. Y Ezequiel lo narra y dice que ve que sale, pero se queda parada la Shaquina. Y el pueblo no se arrepiente. Y tiene que continuar. Y sale más y se detiene otra vez. Pero el pueblo no le pone atención y sigue en sus pecados, idolatría, adorando imágenes y cosas, y no le hace caso al Dios verdadero. Por fin se para en el monte de los olivos, porque el monte de los olivos está al frente del templo, y sube al monte de los olivos y se queda ahí un tiempo. Pero el pueblo de Israel, Judá, no le puso atención, y por fin la Shaquina sube al cielo para nunca más regresar. Qué duro, porque Israel tuvo la presencia de Dios, extraordinariamente la presencia del Señor, y se va al cielo la Shaquina, y nunca más esa Shaquina volvió a estar sobre la tierra como estuvo con Israel. Y Pablo lo dice: ellos tuvieron la presencia del Señor, pero nosotros tenemos algo más.
Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos revela y nos da la dirección. Gloria a Jesús. La Shekinah se va al cielo y desde ahí se le conoce como el Dios del cielo. Y así él se empezó a llamar: soy el Dios del cielo. Ya no el Dios del tabernáculo, el Dios del templo donde estaba la Shekinah, no, ya no más. Soy el Dios del cielo para todas las naciones, no solamente para la nación de Israel, como siempre fue el deseo de Dios y como siempre ha sido el plan de Dios. Él es el Dios de todas las naciones. Y le dijo a Abraham: en ti, Abraham, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, porque hay un solo y verdadero Dios, y todos venimos de él, de la creación que él hizo. Así es que aquí Ciro lo conoce así como el Dios del cielo, y varios lo mencionan. Nabucodonosor también dijo el Dios del cielo, así mismo. Y Jesús nos dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora nos referimos a él como el Dios del cielo. Claro que es el Dios de los cielos y de la tierra y del mar y de todo, porque él está en todas partes, pero se le conoce como el Dios del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, es el Dios de todo el universo. Gloria a Jesús. Quería mencionar eso, el Dios de los cielos. Además de eso, dice acá: me has dado todos los reinos de la tierra. A este pagano, a este hombre que no lo conocía, que Dios dijo en Isaías: no me conoces, pero vas a ser mi pastor y mi ungido, y vas a hacer lo que yo te digo, y te voy a dar los reinos de la tierra, y voy a abrir cerrojos, puertas de bronce las voy a quebrar, y voy a quebrar cerrojos, y voy preparando para ti, para que tengas las naciones enteras. Y dice el Señor: te di todos los reinos. Todos los reinos. Y uno dice: bueno, si hay alguien aquí celoso como yo, cuando yo era niño me dio muchos celos que por qué Dios escogió a Israel y por qué no escogió a El Salvador, decía yo. ¿Por qué escogió a Israel? Y bueno, después entendí que El Salvador ni existía, ni México, ni Estados Unidos. Somos bien jóvenes a comparación de estas naciones. Pero quizás alguien dirá: bueno, ¿y por qué a este Ciro le dio los reinos y a mí no me ha dado nada? ¿Verdad? ¿Por qué a este pagano le dio los reinos de la tierra? Pero ¿qué dice el Señor acerca de eso? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 y 22. 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es de ustedes. Y también Pablo dice: si Dios no escatimó a su propio Hijo y nos ha dado, ¿cómo nos va a dar todas las cosas con Él? Y Pedro también dice: Él nos ha dado todo, todo es de nosotros, y nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Así que nadie se me ponga celoso que a Ciro el Señor le dio todos los reinos de la tierra y que a usted no le ha dado nada. ¿Cómo no? A usted le ha dado todo. Usted y yo somos los dueños de todo, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial y somos una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Dios le mandó a Ciro que edificara el templo, pero Ciro no le dio una orden así que se me van todititos los judíos y se me van a edificar el templo ya. No, sino que él sí recibió una orden y él ejecutó la orden que Dios le dio. Pero cuando habla con el pueblo de Dios, él les dice: el que haya quedado de ustedes acá, vaya a Jerusalén, edifique. Y si algunos se van a quedar, porque no todos van a ir, pero si algunos se quedan, ayúdenle con oro, plata, ganado, ofrendas voluntarias, porque Ciro no le dio orden al pueblo que regresara, sino que les dio libertad. Tienen el permiso, tienen franqueado el permiso para que ustedes regresen si así quieren, porque no iba a ser obligatorio. Para él fue obligatorio dar la orden, pero él no obligó al pueblo. Eso tenía que ser voluntariamente, y aquí aún menciona la palabra voluntaria, ¿verdad? En el versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Los que van a ir bien y los que se van a quedar, por lo menos den algo para que vayan
edifiquen la casa del Dios de ustedes, porque ustedes son judíos. Y está la profecía que se tiene que volver a construir. Entonces se levantaron, mire quiénes, los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín. Dijeron, es el momento. Se levantaron los jefes de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces miramos acá que no todos fueron, incluso nos da la lista aquí en Esdras, y fueron alrededor de 49,000 y no sé cuánto, cerca de 50,000, un porcentaje bien pequeño. La gran mayoría se quedó en Babilonia y en el territorio de Medo Persa, no regresaron. Y yo no soy quien para juzgarles, porque yo vine de niño del Salvador para acá, y si el Señor dijera quiero que todos los salvadoreños se regresen para El Salvador, yo no sé si yo me quedaría acá. Desde aquí les voy a ayudar mejor. Está duro, ¿verdad?, juzgarlos. Ya muchos de ellos estaban bien económicamente, estaban establecidos económicamente, estaban gozando de la prosperidad de Babilonia, porque Dios les había dicho, oren por la prosperidad, por la paz de Babilonia, porque en la paz, en la prosperidad de ellos ustedes van a ser bendecidos. Edifiquen casas, planten viñas, den a casarse a sus hijos y sus hijas, porque ahí van a vivir un buen rato. Entonces ahora la mayoría no regresó, y no soy quien para juzgarles, ¿verdad? Que se regresen todos los mexicanos ahora en el tiempo de Trump a México, ¿verdad? Como que si, bueno, el que quiera regresar bien, nosotros quizás nos quedamos por aquí, vamos a ayudar a los que se vayan. Y entonces la mayoría se quedó, pero apoyaron financieramente, apoyaron a los que se fueron a la labor. Yo creo que esto da como una idea de lo que es misiones, porque misiones, sabe de que no todos vamos a las misiones, son pocos los que van a las misiones, y la mayoría estamos aquí, de esta iglesia, son pocos los que han ido, y la mayoría nos hemos quedado. Y Dios no llama a todos a las misiones, llama a unos, pero sí quiere que todos estemos involucrados. Sabe que hay una cifra que apareció por ahí acerca de la guerra. Cuando un país está en guerra, de cada soldado hay 10 personas detrás de ese soldado para que ese soldado esté en la guerra, esté en el campo de batalla. Hay 10 personas que sostienen a un soldado. ¿Cómo así? De cada uno, por lo menos debe de haber 10 o más que se encargan de hacer las balas, el armamento, el uniforme, las botas, que se encarga de llevárselo en camiones, en aviones, distribuirlo, las comidas, preparárselas, enviárselas, el medicamento, el cuidado médico. Entonces, por cada soldado que está allí con las botas en el campo de batalla, hay 10 que no están en el campo de batalla, pero que es un network, una red que sostiene a ese uno. Pero claro, son miles y miles de soldados, y eso quiere decir que son cientos de miles que están atrás sosteniendo a esos que están ahí. Y yo creo que las misiones es igual. Por cada misionero que está ahí debemos de haber miles de nosotros sosteniendo a esos hermanos, no solamente en oración, hermanos o queridos, como dicen los argentinos, no solo en oración, queridos, sino que aportando financieramente, y nos hemos comprometido a aportar financieramente. En marzo hicimos la promesa de fe con una mensualidad cada uno de nosotros para ayudar a esos misioneros, y tenemos que hacerlo, tenemos que aportarles. Nosotros no hemos ido, es difícil ir, es duro, es como estar en el campo de batalla, y nosotros estamos aquí bien, gracias, pero hagamos nuestra parte, orando por ellos, pero aportando financieramente. Estos aportaron, y que sea voluntario, que no sea a la fuerza, que sea con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Hagámoslo con alegría, gloria a Jesús, y sostengamos la obra. No todos son llamados a un ministerio completo, como en el caso mío, que soy llamado al ministerio a tiempo completo, pero todos podemos apoyar a que esa obra siga hacia adelante. Todos apoyamos con nuestros diezmos y ofrendas para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga su rumbo. No todos son llamados a ser pastores o supervisores o diáconos, pero todos de alguna manera tenemos que apoyar para que la iglesia siga haciendo la misión y ganando las almas.
Dice en el versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este Sesbazar se cree que es el mismo Zorobabel, y así como Daniel tenía otro nombre, y aparte de su nombre hebreo tenía su nombre caldeo, y así puede ser que era Sesbazar, el príncipe de Judá, es en sí Zorobabel, el del que se está hablando acá. Estos utensilios de la casa de Dios, sabe que son bien famosos. Nabucodonosor mandó y los sacó y los contaron. Es una cantidad de plata, de oro, es una fortuna enorme esos utensilios de la casa de Dios. La mayoría son de oro y algunos son de plata. Tazones, cucharas, platos y todo eso que era de oro y plata. Famosos porque el día que los sacan, lo cuentan y se van con todo ese tesoro. Famoso también porque la noche cuando los medos y los persas toman a Babilonia y que se cumple Isaías 45, esa noche tenían las tazas. Dice la Biblia que el rey de Babilonia, que era el nieto de Nabucodonosor, decidió hacer una gran fiesta, 1000 príncipes con sus mujeres y todo, y se le ocurre, cuando ya estaba un poco ebrio, sacar las tazas y todo lo sagrado que Nabucodonosor nunca lo tocó, lo tuvieron ahí guardado, y el que siguió después de Nabucodonosor tampoco, pero este tercero, ese decide que los quiere sacar y que los va a usar. Vamos a sacar esta vajilla que es sagrada, que es de la nación de Israel, que supuestamente que es del Dios de los cielos, y ahí nos vamos a emborrachar. Y sírvame en esta copa bonita, que era una copa para el servicio del templo. Y él empieza a tomar con esa copa de oro que estaba consagrada, santificada para el servicio de Dios. Y esta gente empezó a profanar los utensilios de oro. En ese momento que se están emborrachando en esta fiesta, usando los utensilios del templo de Dios que son sagrados, se aparece en la pared y una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Y nadie podía dar la interpretación. Y cuando miran la mano y empiezan a ver que está quedando escrito en la pared, bien se cumple la profecía en Isaías 45 que dice: voy a soltarle los lomos a las coyunturas, a los reyes delante de ti. Se le van a aflojar, y se le aflojaron los tendones a este rey, y dice que su rodilla pegaba la una con la otra. ¡Puc, puc, puc! Se empezaron a temblar y las rodillas pegaban las dos. Se le aflojaron los tendones, como dice la Biblia. Como le dijo Dios a Ciro: así voy a hacer delante de ti. Y empezó ese hombre a temblar. ¿Y quién puede interpretar? Y salió la abuela y dice: en el tiempo de tu padre estaba Daniel, que todos lo conocemos, un hombre de Dios, y él te puede dar la interpretación. Pues si él me interpreta, le voy a dar esto, le voy a dar aquello y esto y esto. Y viene Daniel: que tus regalos te queden a ti. Esta vez ya está anciano Daniel y no anduvo con tanta cosa. Que eso te quede a ti. Mira, eso es lo que dice, que ha sido probado y ha sido hallado falto, y los medos y los persas esta noche te conquistan y esta noche vas a morir. En ese momento entran los medos persas. Como decía Isaías 45, quedaron abiertas las puertas, quebró los cerrojos. Y bien extraño, porque se les metieron y descuidaron las puertas de Babilonia, y era bien difícil entrar ahí. Y ese día a alguien se le olvidó, pero fue la mano de Dios, y entraron, y en su borrachera y en sus orgías, ahí los agarraron, ahí mataron al rey, y ahí se puso a gobernar el nuevo emperador de Medo Persa, y conquistó a Babilonia esa misma noche, enfrente de Daniel. Y a Daniel lo ponen como gobernante también, como un primer ministro del imperio. A Daniel siempre Dios lo anduvo cuidando y trabajó a la par de estos hombres. Así es que esas tazas de oro y de plata son bien famosas, porque cuando salen de Jerusalén hacia Babilonia, se habla específicamente de ellas. Cuando las quisieron profanar, o las profanaron en el día ese, también aparece allí en Daniel la historia. Y ahora cuando se las entregan a los sacerdotes, y ellos las van a regresar a su lugar cuando se edifique el templo, y las van a poner ahí. Podemos leer toda la cuenta, pero se nos dice acá en el versículo 11: todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Esto es una fortuna de millones y millones de dólares, si fueran en dólares en aquel entonces. 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ciro dio el ejemplo.
entregó lo que era de Dios y aparte él dio también ofrendas. Y le pidió al pueblo de Israel, ustedes hagan lo mismo. Si no van a ir, está bien, pero manden, den, ¿verdad? Y somos un pueblo así. Y sabe que yo miro, se quedaron varios, y el libro de Esther habla de los que se quedaron. Estuvieron así del exterminio, casi los mandan a matar a todos, pero Dios los libró. Esos eran los que se habían quedado en Susa y en todos esos lugares, casi los matan, pero Dios los libró. Allá en Jerusalén estaba un grupo, el que había regresado, pero la mayoría no regresó y casi los matan. Pero sabe que cada vez que interactúan, porque Nehemías es de los que no regresó, Nehemías fue, hizo un trabajo específico y regresó otra vez. Y Esdras es de los que sí se fue. Pero cada vez que se encontraron estos dos grupos, los que se habían ido obedeciendo la palabra de Dios y los que se habían quedado como en desobediencia, no había contienda entre ellos, no se juzgaba el uno al otro. Usted puede leer estos 3 libros históricos y los 3 proféticos de esta época y nunca se juzgaron como, ustedes que no se quedaron, ustedes que se fueron. No, nunca hubo pleito entre ellos, sino que siempre trabajaron juntos y nunca hubo discordia, ni se juzgaron el uno al otro, sino que se apoyaron. Nehemías una vez lloró por los que estaban allá y se fue a edificar el muro y regresó otra vez, ¿verdad? Se apoyaron, y así debemos de ser nosotros con los que se van a las misiones como los que se quedan. Los que se van a las misiones nos pueden decir, ustedes cobardes, nunca van, miedosos, hagan lo que Dios dice, vayan a las misiones. No nos dicen así cuando vienen acá, ¿verdad? Ni nosotros también nos sentimos superiores porque nosotros estamos aquí bien tranquilos y ellos están allá sufriendo, comiendo a saber qué y sufriendo bastante. No, sino que nos apoyamos los dos grupos, tanto los misioneros que tenemos en el mundo como los que nos quedamos acá. Y tiene que ser así, un trabajo juntos para la obra del Señor. Ese es Esdras, un hombre de Dios que más adelante vamos a seguirlo viendo en esta serie. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias por tus propósitos para nuestras vidas. Yo quiero hacer una invitación. Yo mencioné de que Dios le dio a Ciro, un rey pagano que no lo había conocido, le dio los reinos de la tierra. Dije, no se pongan celosos, porque Dios a nosotros nos ha dado todo. Pero esto es a los que tienen a Jesús. Dice la Biblia de que a los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nos dio a su Hijo unigénito. Y el que lo recibe, el que cree en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay un grupo de gente que no lo recibe, sino que lo rechaza. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice en San Juan capítulo 1 versículo 12. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero darle la oportunidad a alguien en esta mañana para que entregue su vida a Jesús y diga, yo recibo a Jesús, yo creo en Él y yo quiero recibir a ese Dios del cielo en mi corazón, y yo creo en Él. Ciro creyó en Dios, Nabucodonosor, Alejandro Magno, todos estos grandes hombres históricos, tremendos personajes históricos, han creído en Dios, lo vieron, tuvieron experiencias con Él. Y usted quiere creer en Él, quiere entregar su vida a Él, hoy es el día de hacerlo. Aquí en esta mañana se le ha revelado la palabra de Dios para que usted diga, Jesús, yo creo en ti. ¿Hay alguien? Lo único que tiene que hacer para entregar su vida a Jesús o aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador es levantar su mano. Desde aquí yo voy a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración especial por usted. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien? Levante su mano y vamos a hacer una oración especial por usted. Si hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús, Dios bendiga al caballero, la dama. Acá veo su mano levantada. Por aquí se va a acercar ahorita un servidor, un diácono, una diaconisa, para hacer una oración con ustedes, una oración especial, y vamos a orar todos por ustedes. ¿Alguien más que quiere entregar su vida a Jesús? Dios bendiga a mi hermano que se quiere reconciliar por acá. Alguien por aquí se va a acercar, algún servidor, a mi hermano aquí con su que levantó su mano acá en la tercera línea. Gloria a Dios. Pongámonos en pie. Si alguien más quiere aceptar a Jesús o reconciliarse, pase al altar. Usted puede pasar al altar, reconciliarse con el Señor. Gloria a Jesús. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Hermano Giovanni Orellana, si puede pasar acá, puede acercarse aquí con mi hermano Marrujo. Por aquí, hermano Juan. Él es el hermano Juan Marrujo. A ver si me acerca ahí con él. Gloria a Jesús. Padre eterno, gracias Jesús. Aquí están, Señor, estas almas delante de ti para reconciliarse en este día.
para aceptarte como su Dios y su Salvador, Señor. Te hemos fallado, Señor, pero aquí estamos en este altar para pedirte perdón, Dios, para pedirte que nos limpies, para pedirte que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Este grupo que está aquí aceptando a Jesús y reconciliándose, Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero hacer una invitación al resto del pueblo, que pasemos acá. Dice la Biblia que Él nos ha dado todo, todo nos ha dado, la vida, todo. Aún Pablo, Cefas, que es Pedro, Silas, son nuestros apóstoles. Jesús es nuestro, Dios es nuestro. Él nos ha dado todo. No sé qué necesidad usted tenga, el Señor le ha dado todo. Pase acá. Dice que si no escatimó a su propio Hijo y nos lo dio, ¿cómo no nos va a dar con sí todas las cosas? Todo lo que usted necesita. En oración usted puede recibir lo que usted necesita, tanto para su espíritu, para su alma y para su cuerpo. Su espíritu, la bendición espiritual, su alma